gatos. Ah, y de repente. Sí, de repente, sí. Así no, mi cuerpo. El micro. Ok. Sí, de aquí sí lo puedo hacer.
Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, en comunión con el Espíritu Santo, esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Nos disponemos a celebrar esta Eucaristía, a escuchar y a meditar la palabra del Señor, a poner todo lo que somos, tenemos en el altar, en los brazos y en el corazón de Dios, a darle gracias porque nos ha llamado a ser sus discípulos, a darle gracias porque nos da una familia, porque nos ha protegido, porque a pesar del sufrimiento seguimos confiando y esperando en Él. Pidámosle también para que la Iglesia cada día sea misionera, discípula, que lleva la semilla para poder sembrarla, y que nosotros nos dejemos cultivar por Jesús, seamos tierra buena, tierra fértil, donde pueda crecer el amor, el perdón, la misericordia, la compasión, un corazón humano, un corazón sencillo. Y bueno, ponemos en las manos de Dios todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestras familias, nuestros hijos, todos, para que Él sea el que nos proteja y acompañe día tras día. Juntos vamos a pedirle perdón al Señor diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna.
Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por Jesucristo nuestro Señor. Podemos sentarnos para escuchar y meditar la palabra del Señor. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios. La semilla cayó en la tierra, buena y dio fruto. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces. Sin medida, a la sequía de Dios va llena de agua preparar los trigales. El trigal. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Riega los surcos, iguala los terrones. Tu llovizna lo dejan mullidos, bendecidos sus brotes. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Corona el año con tus bienes, tus carriles resuman abundancia, resuman los pastos del páramo, y las colinas se orlan de alegría. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses, que aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá, porque la creación, expectante, está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió, pero fue con la esperanza de que la creación misma se viera liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros, que poseemos la primicia del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. El Señor esté con todos nosotros. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti,
Señor. En aquel tiempo salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y la ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oídos, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos ustedes, dichosos sus ojos, porque ven, y sus oídos. Aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Ustedes oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y no la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas lo ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende, y se dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito para meditar, reflexionar, saborear esta palabra de Dios que nos propone la liturgia en este 15º domingo del tiempo ordinario. Hemos escuchado hoy la primera lectura tomada del profeta Isaías. El texto está enmarcado en el segundo libro de Isaías, el que llamamos Deutero-Isaías. Y este libro se escribe cuando el pueblo está en la esclavitud, en el exilio en Babilonia. A todos estos capítulos, del 40 al 55, le dan un título, y el título es el libro de la consolación. Cuando el profeta intenta apaciguar al pueblo, calmar al pueblo, consolar al pueblo y darle aliento. ¿Por qué? Porque este pueblo ya no está en su propia tierra, ya no celebra la fe en su templo, en el templo de Jerusalén. Han sido masacrados y han sido llevados al cautiverio a Babilonia, y ahí son oprimidos, ya no hay libertad, ya no pueden elegir ni siquiera lo que van a comer, ya no hay una libertad plena para disfrutar de la vida. Están sometidos a un verdugo y a un yugo continuamente, y ellos empiezan a perder
cosas esenciales de su vida. En este caso, el pueblo entra en una crisis de fe, en una crisis económica y en una crisis cultural. Crisis de fe porque el pueblo normalmente en esa época eran monolátricos, creían en Dios, pero también sabían de la existencia de otros dioses, por eso son monolátricos. Se iban con el Dios más poderoso de su tiempo. ¿Qué pasa? Cuando llega a Babilonia y los invade, ellos empiezan a decir: el Dios nuestro no es tan poderoso como pensábamos, el Dios nuestro no es fiel a su promesa, el Dios nuestro no es fuerte para enfrentarse al Dios de los babilónicos, el Dios nuestro es debilidad, es fragilidad, es impotente y no tiene poder. Entonces viene una crisis de fe. Ya no saben si confiar en el Dios de Israel o confiar en el Dios de los babilónicos. Entra esa crisis. Entonces surge el profeta y le dice: no, nosotros tenemos que seguir siendo nuestro Dios, porque Dios nos ha sacado de la esclavitud muchas veces, nos sacó de Egipto y nos acompañó en el desierto, y Dios ha hecho una promesa, y Dios nunca rompe sus promesas. Dios siempre está con su pueblo y en su momento esa promesa se cumple. A nosotros, dice el profeta, Dios va a venir a liberarnos, a sacarnos de la esclavitud, pero hay que seguir creyendo y confiando en Él. Pero ellos ponían en jaque, interrogaban a Dios: tú ya no eres poderoso, tú nos has abandonado, eres un Dios mentiroso que no fuiste fiel a la promesa ni a tu palabra. Y ponían a Dios en duda. Pero el profeta, por eso el texto es de consolación, consuela al pueblo en nombre de Dios, da esperanza al pueblo, anima al pueblo a permanecer de pie y a serle fiel siempre a Dios, aunque sientan la necesidad de irse con un Dios poderoso. Hay una crisis económica, porque en su momento, cuando son invadidos, Israel tiene auge económico, estaba bien económicamente, vivían de sí mismos, cultivaban, tenían un buen mercado, el templo era significativo y económicamente también simbolizaba mucho. Ahora ya no tienen economía propia, trabajan no para ellos, no para sí mismos, sino que trabajan para el verdugo, trabajan para Nabucodonosor, que era el rey de su momento. Trabajan no para ver crecer a sus familias, para ver crecer sus cuentas, sino que trabajan para el opresor. Y ellos, oprimidos, trabajando duro, pero sin recibir sueldo ni ganancias. Entonces, económicamente quedaron a cero. Les habían saqueado su pueblo, habían saqueado sus riquezas, se habían robado lo que ellos con tanto sacrificio habían construido, ya no les pertenece y sí están viviendo en esclavitud. Y hay una crisis cultural, porque les impone la cultura. Ya no es opcional, sino es por obligación. ¿Te adaptas a esta cultura o mueres? ¿Te adaptas a esta forma de vivir o mueres? O sea, no hay libertad de poder elegir ni siquiera al Dios que ellos quieren vivir, ni de poder, en quien profesan la fe, ni hay libertad de poder crecer económicamente, ni libertad de vivir su propia cultura, sometidos a otra cultura, obligados a vivirla. Ahí es donde surge el profeta, consuela y da aliento. Consuela y le dice: Dios no nos abandona, Dios vendrá a libertarnos, Dios vendrá a rescatarnos, Dios extenderá su mano y no nos dejará olvidados. Nosotros no somos un pueblo olvidado, somos el pueblo elegido y preferido por Dios. Les incentivaba así el profeta. ¿Qué sucede? Después de mucho tiempo de estar en esclavitud, se levantaron los persas. Un pequeño grupo que también estaba esclavo en el norte se empezó a formar y a organizarse. Y se organizaron tan bien que pudieron hacerle frente a Babilonia. Babilonia, en el momento en que se lleva al pueblo de Israel, no se le acercaban ni los zancudos. Todo el mundo le tenía miedo. Era un reino poderoso y sangriento, terrorífico. Nadie se le acercaba, todo el mundo le tenía miedo. Las tropas más grandes y modernas las tenían ellos. Nadie podía rebelarse, todo el mundo sometido. Pero muere Nabucodonosor y llega su hermano al mando. Y su hermano era una debilidad completa. No estaba adiestrado para la guerra, no era un
no era un intelectual, estratega, militar, él era poeta, y los poetas algunas veces viven buscados. Él se dedicaba a otra cosa, y ahí se empezaron a formar los pequeños grupos, y en este caso los persas. Y llega Ciro, un persa pagano, se enfrenta a las tropas más debilitadas de Babilonia y lo vence. Y al vencer viene Ciro y dice: cada pueblo para su tierra, cada una de las personas que están aquí, que escojan a dónde ir a vivir. Si quieren regresar a su tierra, que vayan a su tierra. Si quieren vivir su propia cultura, que vivan su cultura. Si quieren profesar la fe en su Dios, que profesen la fe. Son libres, pero a la vez tienen que pagarme impuestos a mí. Estaban sometidos también al Ciro el Grande, pero de alguna forma Ciro les dio libertad para regresar a sus propias tierras. ¿Qué pasa? El pueblo hace una lectura desde la fe. En verdad, Dios no nos abandonó. Dios se apoyó en Ciro el persa, el pagano, para liberarnos. Dios se apoyó en el profeta para que no claudicáramos a él y mantener viva la esperanza. Dios nunca nos ha abandonado. Y ahora viene el texto que hemos leído hoy. Esta era la introducción. El texto dice: el agua que baja de las nubes llega a la tierra para empaparla, y hasta cuando ha producido ese efecto de empaparla, vuelve a subir a la nube. Así es Dios. Su palabra baja al corazón de cada una de las personas, su promesa se cumple, hasta que se cumple regresa al Padre. Es decir, la palabra del Señor se cumple en la vida de las personas, en la historia concreta. El pueblo esclavo, Dios les había dado la palabra: les voy a liberar, no van a estar esclavos para siempre. Eso significa, llovió, cayó la tierra, fecundó la tierra y esa agua volvió a la nube. La palabra del Señor llegó al corazón del pueblo de Israel, fue fiel a ella, y hasta cuando esa palabra tuvo ese efecto, regresa al corazón del Padre. Hasta cuando el pueblo ha sido liberado, es que esa palabra ha tenido el efecto en la vida de las personas. Que cada día el agua, la lluvia de la palabra llegue a nuestros corazones y tenga su efecto, la transforme, cambie la vida, la realidad, y que cada día confiemos en el Dios de Jesús. No a la idolatría. Solo hay un Dios verdadero, los otros son ídolos, pero el único Dios verdadero es el Dios de Jesús. Que siempre confiemos en Él, porque su palabra siempre, siempre se cumple. Su promesa siempre se cumple. Y la segunda lectura que hemos escuchado hoy del apóstol Pablo a los romanos, seguimos en el capítulo 8, también el domingo leíamos sobre el Espíritu. Fíjense, el domingo, una breve retroalimentación del domingo, se van a recordar lo que escucharon a misa el domingo. Hablábamos de las personas que viven según el Espíritu y las personas que viven según la carne. Los que viven según el Espíritu viven con Dios en el corazón y siempre hacen el bien, buscan el bien común, no piensan en sí mismas. En cambio, las personas que son sárquicas, las personas que son carne, esas personas viven solo buscando su propio bien, sin Dios en el corazón. Viven mezquinamente, viven solo pensando en tener poder y someter al otro. O sea, no se interesa por el otro. Eso más o menos reflexionábamos el domingo. La persona sárquica y la persona neuma. La persona que vive según el Espíritu, vive con Dios y hace el bien. La persona que vive según la carne, vive pensando en sí mismo y no pensando en el bien común de sus hermanos. Hoy el texto sigue Pablo hablando sobre el Espíritu y nos dice en la carta a los romanos que también las personas espirituales sufren. También las personas espirituales son iguales a todos los seres humanos, pero hay una gran diferencia entre la persona sárquica y la persona neuma. La persona que vive según la carne ve el sufrimiento como una maldición de Dios, ve el sufrimiento como un castigo de Dios, y todo lo malo que le sucede o que le acontece es por culpa de los demás, pero no es culpa suya. O sea, no se responsabiliza de sus errores.
siempre culpa al otro, se vuelve una persona tóxica, tanto para la familia, como para la comunidad, como para la iglesia, como para el país o para el mundo. O sea, una persona que vive sin Dios en el corazón, que vive sin el Espíritu, se vuelve una persona mala, una persona sin corazón, una persona inmisericordia, una persona insensible ante el sufrimiento de los demás, una persona que todo lo que le sucede, todo lo malo que le sucede, es culpa de los otros. Y esa persona rápido se rinde ante los problemas y las dificultades, ante el problema económico, ante el cáncer o la enfermedad, ante la pandemia, ante los problemas familiares. Es una persona débil que pronto se rinde, pronto da la espalda al problema y sucumbe o muere. En cambio, la persona que vive según el Espíritu también sufre, igual que los otros, pero su sufrimiento lo hace crecer. Ve el sufrimiento con esperanza, redentor. Su sufrimiento lo relaciona con la cruz de Jesucristo, con el sufrimiento del Dios crucificado. No ve el sufrimiento como la última palabra en su vida, sino que ve el sufrimiento como una oportunidad de crecer, de ser sensible ante el dolor y el sufrimiento de los demás, de abrazar al otro, de entender el sufrimiento, de consolar a sus hermanos. Y Pablo pone la imagen: el mundo está como una mujer en dolores de parto. Siempre para dar vida hay que sufrir. Siempre para ser fecundos hay que sufrir. Una madre sufre para dar a luz a un bebé, a un hijo. Pero cuando ese hijo nace y se lo ponen en el regazo a esa madre, ella ve no el dolor, sino una persona más, un ser vivo, algo muy especial. O sea, esa mujer crece, ya es madre. Esa mujer crece porque ya no está sola, tiene a alguien en su regazo, a su bebé. Pero antes pasó el dolor. ¿Cómo hay que transformarlo? Dice Pablo en Romanos. El mundo está en dolores de parto. El creyente, somos parte de este mundo. Tenemos que transformarlo. Dejar el dolor para vivir en la gracia. Dejar el mal para vivir en la gracia. Es decir, el dolor es como necesario para transformar lo que es oscuridad, tiniebla, en luz, e iluminarla desde Jesús. En síntesis, esta segunda lectura: los hombres que viven y mujeres creyentes que viven según el Espíritu no ven el mal como un castigo de Dios, ven el mal como una oportunidad para crecer, para ser sensibles ante el dolor y el sufrimiento, han experimentado el dolor y el sufrimiento como Jesús, para poder consolar y entender el sufrimiento de sus hermanos. Más o menos, ¿verdad? Y el Evangelio de hoy, tomado de Mateo, fíjense, esta parábola que hemos leído hoy es ilógica, como todas las parábolas del Evangelio, muy ilógica, porque hoy un sembrador sale botando, no sembrando, botando, desperdiciando la semilla. Agarró su saco y empezó a regar semilla. Unas caían en el asfalto, otros caían en piedras, otros caían en zarza, otros caían en matorrales. O sea, no se fijaba dónde caía la semilla. A primera vista vemos a un campesino que no sabe sembrar. No preparó la tierra, no le echó abono orgánico antes de sembrar, no vio seguramente las estaciones para ver si va a llover o no va a llover. Un hombre que no supo qué hacer. Pero creo que tiene su razón de ser. Creo que tiene su razón de ser, de lanzar las semillas a donde caigan. Yo me pregunto, ¿quién le escuchaba a Jesús? Le escuchaban los humildes, sí, humildes, sencillos, pobres, mujeres, niños, adultos, pero también le escuchaban sus enemigos, fariseos, escribas, herodianos, o sea, tierra árida, asfalto, con un corazón duro, que solo iban a escuchar a Jesús, pero no con el corazón abierto, sino para conocer al enemigo y para después poder tener herramientas y acusarlo. Fíjense, por eso es que hoy siempre hemos reflexionado y he escuchado, yo también he predicado sobre que tenemos que ser tierra fértil para que la semilla germine en nosotros. Pero hoy no quiero que reflexionemos sobre ello. Hoy quiero que reflexionemos más bien sobre el sembrador, ese tipo que siembra sin saber cultivar la tierra.
Y la razón de ser, le decía, de regar la tierra, de regar la semilla sin preparar el terreno, el Evangelio está diciendo que la palabra de Jesús es para todos, es universal, para los pobres, los humildes y sencillos, pero también para aquellos fariseos y escribas de nuestro tiempo, para el tiempo de Jesús y para nuestro tiempo. No es reducida a un solo grupo. La primera idea es, la palabra, la semilla que riega Jesús es universal, es para todos los seres humanos. El que quiere, la coge y se queda con ella. Segundo, me llama mucho la atención la imagen del Evangelio. Jesús que está en su casa y pone, sale, o en movimiento. No pone esta parábola estática, sino que está en movimiento. Sale de su casa y va al encuentro de las personas. Qué bonito. Sale Jesús, se encuentra con las personas de todo tipo y entabla un diálogo con ellos. Bueno, más que diálogo, una enseñanza. Recuerden, cuando empezó este segundo bloque del tiempo ordinario, yo le decía que Jesús se va a empezar a presentar como maestro, como profeta, como instructor. Aquí no habla mucho la gente, es Él el que habla. Entonces, Él es el que está enseñando. Salió, se encontró con las personas, conoció su realidad, entabló miradas con ellos y empezó a enseñarles. Pero lo que me llama la atención no es que haya salido, sino que no tiene prisa, no le está esperando el autobús a tal hora, tiene todo el tiempo para quedarse con ella. Dice el Evangelio que se sentó a hablarles, no tiene prisa, va despacio, va lento y se va calmado, no tiene prisas, va con calma. Se sentó a dialogar y a contarles en qué consiste el reino de los cielos. El Evangelio pone la siguiente imagen rápido. Se subió a una barca. Estaban a la orilla del lago y se sube a una barca. ¿Qué simboliza la barca? Sobre todo en el Evangelio de Mateo simboliza la iglesia. La iglesia es la barca. Jesús se sube a ella. No se suben los discípulos. Primero se sube Jesús. ¿Dónde van los discípulos? Detrás. Viene a decir Mateo que en la iglesia quien va subido de primero, el que dirige, el que guía a esta iglesia es Jesucristo. Nosotros los discípulos vamos detrás de Él, siguiendo sus pasos, siguiéndole a Él. Él es el que se sube y desde ahí empieza a ilustrar, a comunicar el mensaje, la palabra, a regar la semilla, es decir, la palabra, el Evangelio. Salió, se sentó, se subió a la barca y comunicó un mensaje de salvación. Todo discípulo está llamado también a salir, a ir al encuentro de sus hermanos y comunicar buena nueva de salvación. Pero ojo, todos los catequistas, ministros de la comunión, todos los discípulos y discípulas del Señor de nuestro tiempo, mucho ojo, porque puede que algunas veces vayamos a sembrar sin la semilla. Hoy el Evangelio nos grita que salgamos, pero si vamos a comercializar, que llevemos las mercancías que vamos a vender. Nadie va a comercializar al negocio si no lleva mercancía. Hoy nos invita a que nos apropiemos de la semilla. ¿Quién es la semilla? Jesús. Él es la palabra. Que nos apropiemos de Él para poderla comunicar a nuestros hermanos, porque nadie puede ir a comunicar el mensaje de salvación si antes no se ha encontrado con esa semilla, si no se ha apropiado de ella, si no la ha hecho vida, si no vive Jesús en su vida, no podrá irla a comunicar. Entonces, creo que tercera idea, no sé cuál, es todo discípulo está invitado a ir a sembrar cuando ya él ha germinado en él y ha dado fruto la semilla. Entonces, la iglesia y todo discípulo primero tiene que acoger a Jesús, acogerlo en su vida. Después, acogerlo para que Él le cambie, para que Él nos cambie interiormente y nos haga hombres neumas, que podamos vivir en el Espíritu haciendo siempre el bien. Segunda lectura. Segundo, es necesidad la apertura. Hay que acoger, pero hay que abrirnos a esa palabra. Y abrirnos a esta palabra significa no ir a ella sabiendo, sino ir a ella dejándonos sorprender por ella. Porque puede ser que algunos ya hemos leído muchas veces el texto bíblico y ya no lo sabemos de memoria. Y al saberlo de memoria decimos, ¿otra vez el mismo texto? No, no es el mismo.
El capítulo es el mismo, pero la palabra es diferente, porque si vamos sin saber, nos vamos a dejar sorprender y el texto nos va a decir algo nuevo para la realidad nueva que estamos viviendo, porque usted y yo, de un día para otro, somos diferentes, porque vivimos diferentes realidades y tenemos experiencias diferentes y hemos cambiado. Por eso el texto va a iluminar esta realidad presente y que vivo y me va a dar herramientas para ir solventando las dificultades si es que hay. Entonces, apertura significa ir con los oídos bien abiertos para escuchar lo que dice la palabra, ir con los ojos bien abiertos para poder ver a Dios en la vida de mis hermanos. Apertura. Entonces, apertura, y después de apertura viene dar fruto. Si no lo hemos recibido en nuestro corazón, si no lo hemos escuchado y visto, no podremos dar fruto. Pero si lo hemos recibido en nuestra vida, si nos hemos abierto, lo hemos escuchado y lo hemos visto, el discípulo está preparado para dar fruto. Me pregunto, ¿qué fruto da el discípulo? De alegría, de sonreírle a la vida, de evangelizar con pasión, con alegría, con ilusión, de misericordia, de compasión, de ternura, de amar sin medida, capacidad de pedir perdón, de humildad y de sencillez. El discípulo se reviste de unas cualidades cristianas que hacen reflejar en él la imagen de Jesucristo. Y como cuarta idea, en este mundo moderno algunas veces creemos que Jesús ya no atrae. Algunas veces creemos que el Evangelio ya no es novedoso, porque la gente no le sigue, porque la gente no lo acepta, porque la gente está pensando en el juego de béisbol, en el juego del Real Madrid y del Barcelona. Estamos entretenidos en otras cosas. Ahorita yo creo que en este tiempo nos estamos acercando un poco más a Él por la situación que vivimos, pero en general, años atrás, estaba pasando esto, indiferentes ante el mensaje del sembrador. Pero recuerde el discípulo, el problema no es que no sea novedoso Jesús ni su evangelio. Yo creo que Jesús sigue atrayendo. Yo creo que Jesús y su mensaje sigue siendo cautivador y nos sigue enamorando a viejos y a jóvenes. Sigue siendo su mensaje nuevo y cautivador. El problema somos nosotros los discípulos. Algunas veces lo que comunicamos no lo vivimos. Jesús sigue siendo atrayente, pero el discípulo no sigue comunicando esa atracción, porque él no vive lo que anuncia y comunica, porque el discípulo vive cómodo. El discípulo no quiere salir de casa, quiere estar en su seguridad y buscar solo su propio beneficio, pero no va al encuentro del otro ni de los hermanos. El mensaje, en síntesis, el mensaje de Jesús continúa siendo atrayente, cautivador, sigue enamorando y sigue cautivando a los seres humanos. Sintetizo, primera lectura. La promesa del Señor siempre se cumple. El agua baja de la nube y regresa a la nube cuando ha hecho su efecto en esta tierra, cuando ha fecundado, fertilizado, empapado la tierra. Así es la palabra del Señor. Nunca regresa a Él si antes no ha dejado en libertad, en plenitud, la vida, la historia de los seres humanos. No regresa a Él si no se ha cumplido. Fiémonos de la palabra del Señor porque esa palabra es poderosa. Se cumple siempre. Segunda lectura. Que vivamos según el Espíritu. El sufrimiento no es un castigo ni una maldición de Dios para con los seres humanos. El sufrimiento es parte de esta vida y el hombre y la mujer espiritual también lo vive como cualquier otro ser humano. Que el hombre y la mujer de fe espiritual vea el sufrimiento como una oportunidad para crecer, para ser fecundos, para dar vida a una persona nueva y a un mundo nuevo. Y el Evangelio, que cada día nos dejemos fecundar por Jesús, que el discípulo cada día se apropie de la palabra para poder comunicar esa palabra que salva y que redime. Que el Señor nos acompañe, nos bendiga y cada día haga de nuestra iglesia una iglesia fecunda, una iglesia desinstalada que sale al encuentro de sus hermanos. Que así sea. Nos ponemos de pie y hacemos profesión de nuestra fe.
En la primera lectura le decía que el pueblo de Israel era monolátrico, que creía en Dios, sí, pero creía también en la existencia de otros dioses. Hoy en nuestra profesión de fe vamos a decirle al Señor que solamente creemos en Él, que es el Dios que tiene poder, es el Dios que salva, es el Dios que redime y que no existe otro Dios en nuestro mundo. Él es el único Dios verdadero y salvador que redime. Vamos pues a profesar nuestra fe diciendo juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y vamos a presentar al Señor nuestras intenciones, nuestras plegarias. Ahí desde su casa, los que nos están siguiendo, pues eleve también su propia plegaria e intención al Señor por sus necesidades, por su sufrimiento, por sus problemas de enfermedad, por el cáncer, por la pandemia, el COVID que nos ataca, problemas económicos, problemas familiares, no sé, lo que hoy carga y que algunas veces le puede hacer perder la calma y la esperanza, que esta liturgia de hoy pues nos ayude a mantenernos firmes y fieles a la promesa que el Señor nos hace. Vamos pues a elevar nuestras plegarias al Señor. Dios de misericordia, míranos con ternura y con compasión. Mira a esta familia que nos reunimos para celebrar la fe, para alimentar la esperanza, para compartir tu palabra y empaparnos de ella, para participar de la fracción del pan y del vino donde tú nos te das como alimento. Gracias por tu compañía, por tu cercanía, porque no nos abandonas, porque nos mantienes unidos a pesar de la lejanía física, porque eres el Dios que siempre extiende la mano para hacer puentes entre nosotros y mantenernos en íntima relación. Padre bueno, no desampares nuestras familias, protégelas del mal y de los malos, protégeles de todo peligro, dales paz, unidad, serenidad, ternura, humildad, sencillez, un corazón grande para amar y para pedir perdón. Hoy también en especial protege a los médicos, a todos los que trabajan en los hospitales, centros de salud, hospitales Centinela, por los médicos y enfermeras que atienden personas con COVID. Protégeles, sálveles su vida, bendice y protege también a sus familias. Y a nosotros cada día, danos fortaleza para seguir creyendo en ti, que la pandemia se terminará, que los problemas pasarán, que son muchos, que el mal no tiene la última palabra sobre el Dios de la cruz. Ese Dios de la cruz es más fuerte que hasta la misma muerte, porque nos resucita, y esa es la gracia de vivir en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a poder ser sembradores que riegan la semilla, para que cada día lleguemos a encontrarnos contigo y empaparnos de ti y poder ser verdaderos discípulos que damos, esparcimos semilla clasificada, semilla buena, semilla que puede ser fecunda y dará muchos frutos, para que la Iglesia de frutos abundantes en este mundo tan individualista y tan injusto, para que seamos fecundos y poder colmar este mundo en un mundo no injusto, sino un mundo más humanitario, un mundo más sensible ante el dolor y el sufrimiento, donde no haya personas que se crean más vivos que los demás y se acaparen las riquezas de los pueblos.
Ayúdanos donde todos nos veamos como hermanos y hermanas y luchemos por el bienestar común y por las necesidades de cada uno de nosotros. Él sabe qué nos hace falta, qué enfermedad tenemos, qué problema cargamos. Si es su voluntad, que nos ayude a solventarlas cada una de ellas. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse un momento y vamos a continuar con la Eucaristía. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la antigua alianza, recibe y santifica las ofrendas de tus fieles, como bendijiste la de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino
Dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Víctor Hugo y Antonio José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy recordamos a Carmen Eladia García, Pedro Rafael Ereú, Jonathan Gonzalo Morillo, y por todos nuestros hermanos difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno. Admítelos, Padre, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Digamos juntos: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos vamos a dirigirnos al Padre con la oración que el mismo Jesús enseñó a sus discípulos, que hoy también nosotros, con esa misma plegaria, nos dirigimos al Padre, usando las mismas palabras que enseñó Jesús a sus discípulos. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Como hermanos y hermanas pueden darse un gesto de paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita y seguirá quitando el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos este sacramento, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos nosotros. Que la bendición de Dios, Padre y Madre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Que el Señor nos guarde, nos acompañe y que nosotros nos ayudemos a guardarnos y acompañarnos. Cuidémonos porque el mal existe y cuidándonos nosotros creo que cuidamos también a nuestros hermanos. Pasen un feliz domingo.